tengo en la línea y me da muchísimo gusto saludarte. Querida Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola David, buenas noches. Gusto en saludarte. Déjame empezar con una queja. Deberías estar en cabina con eso de las visitas recíprocas. La próxima, con gusto estamos por allá. Conste, que nos vemos aquí en el foro. Oye, hoy hablaste pues de todo lo que has venido haciendo y me gustaría que hicieras un resumen para el auditorio, porque fue una presentación, creo yo, como se necesitaba hacer ya desde hace un tiempo de qué han venido haciendo ustedes en el SAT. Claro que sí. Presentamos la información de cómo va la recaudación durante el periodo de enero a agosto. En un breve resumen, podríamos decir que la recaudación va bien, mucho mejor de lo que todo el mundo esperaba. Perdón, te Incluso, interrumpo, no va bien, va excelente considerando la caída de la economía. O sea, nos, no se puede decir de otra manera. Si solo cae 0.5 en términos reales, con la peor caída de la economía que se tenga registro, están recaudando, iba a decir como dioses, pero como debe ser, lo dejamos. Así es, la verdad es que sí nos da muchísimo gusto. Hicimos tres grandes ejes, tres líneas de acción para la recaudación. Básicamente fue aumentar la eficiencia recaudatoria, que eso fue nada más generar presencia fiscal, estar pendientes de que todo el mundo hiciera sus pagos y de analizar discrepancias entre el ingreso y el gasto y lo que declaraban de impuestos. Con eso, nada más aumentamos 148,000 contribuyentes nuevos este año con relación al año pasado, por un lado. Por otra parte, más o menos el 10% del padrón que declaraba en ceros dejó de declarar en ceros. Eso fue completamente una mejora en la eficiencia recaudatoria. Adicionalmente, tuvimos acciones para bajar la evasión y la elusión fiscal. Ahí estratégicamente nos orientamos a los grandes contribuyentes. Dijimos, ¿dónde revisamos pocos contribuyentes, pero que tengan un mayor impacto en la recaudación? ¿Por qué? Pues porque tenemos poco tiempo, estamos en un periodo de crisis y queríamos una rapidez en la obtención de los recursos. Entonces, revisamos el padrón de grandes contribuyentes, vimos a aquellos que tenían los adeudos más grandes y también que la causa del adeudo era más fácil de revisar, de explicar y de que un contribuyente responsable dijera efectivamente hay un adeudo, hay una interpretación, una pérdida fiscal, una devolución indebida, etcétera. Que algunos les ganaste por cansancio. No, ¿Cómo la verdad es no? Hay unos que dicen que lo podían seguir alegando, pero dijo, no, ya. no, porque la verdad es que a ellos les conviene y a nosotros nos conviene. Sí, o Nosotros sea, no porque tenemos, finalmente eran asuntos. A ver, es el caso del BBVA México. Pues era un asunto que se podía seguir discutiendo casi eternamente, pero que los convenciste de que mejor ya, este asunto ya le seguimos con lo que vaya, y el propio banco lo dijo, pues, sí, de una de otra manera ayudamos al país con un porcentaje, porque era una discusión sobre un pico de lo que habían pagado de impuestos, digamos, ¿no? así es, era Que un suena diferencial. muchísimo dinero, pero era un pico de sus contribuciones normales. Así es. Y además, lo que al final del día un empresario lo que busca es certeza jurídica. Sin duda. Entonces, lo que nosotros decíamos y platicábamos con ellos, si hacemos el ejercicio y nos ponemos de acuerdo por única vez, pues por lo menos ustedes van a tener la certeza de cómo estamos interpretando la ley y de aquí en adelante pues ya no va a haber manera de que los volvamos a molestar. Y además, pues ustedes no pagan abogados, nosotros no pagamos auditores, todo el mundo queda contento porque gasta menos y además al país le damos un dinero que necesita muchísimo por toda la pandemia que sirve para mantener pues todos los programas y sobre todo el gasto en salud. Entonces, la verdad es que fue una respuesta excelente, excelente de los contribuyentes, toda la gente, los empresarios, mostraron mucha solidaridad, mucha responsabilidad social. Incluso presentamos unas cifras donde separamos las contribuciones, por así decirlo, nacionales de las que derivan y las nacionales crecieron el 6.1% en términos reales y mientras que el comercio exterior cayó 16.6%.
¿Eso qué significa? Que el crecimiento que tuvimos por la contribución de nuestros contribuyentes por operaciones nacionales, todos estos adeudos, más que compensó la caída del comercio exterior. Entonces, la verdad es que sí hubo mucha aceptación o buena cooperación, buena responsabilidad social por parte del empresariado. Estamos muy contentos con esa satisfacción. Los procesos entonces fueron en temas de fiscalización, de revisión de adeudos, pero además en puras operaciones nacionales, porque como ustedes saben, pues las fronteras estuvieron cerradas. Entonces sí fue muy, muy interesante. Tan solo el esfuerzo de fiscalización creció con relación al año pasado en un 145% en términos reales. Ahora, y ahí hay quienes dicen que tú en el SAT tienes intencionalidad política, que a los críticos del gobierno y todo eso. ¿Tú qué opinas cuando oyes, cuando lees la persecución del SAT es en contra de los enemigos, es para acallar a las voces disidentes? Pues yo creo que mucha de la gente que hace esos comentarios ni siquiera son de la gente que se puso al corriente de sus obligaciones. La gente Obvio. que se puso al corriente de sus obligaciones, la verdad es que ni ruido hace. Tenemos un padrón de 12,000 contribuyentes grandes. ¿Qué es un gran contribuyente? Aquellos que tienen ingresos al año superiores a los 1,500 millones de pesos. O sea, ese es un gran contribuyente. De esos grandes contribuyentes, nosotros nos acercamos para que se regularizaran en estos procesos de fiscalización y revisión con 627. Entonces, esos 627, solo dos casos pasaron a la siguiente instancia, que es la Procuraduría Fiscal, que nos dijeron, ¿saben qué? Nosotros no estamos de acuerdo con el SAT, o estamos de acuerdo en que estamos en desacuerdo con el SAT, y entonces necesitamos una tercera instancia. Y esos pasaron a la ventanilla de Procuraduría Fiscal, y ahí es donde Procuraduría Fiscal valora la falta fiscal y determina si hay o no una defraudación fiscal. En caso que Procuraduría Fiscal determine que hay una defraudación fiscal, pues inicia el procedimiento penal ante la Fiscalía General de la República. Si determina que no hay defraudación fiscal, pues lo devuelve al SAT. De los 627, solo 2 fueron a Procu Fiscal. Los otros 625 pagaron. Y si nosotros vemos las notas de los periódicos, pues no hay 625 nombres de grandes empresas. Aparecen 2, 3, 4, 5, que Es que déjame básicamente... contarte que es bien difícil sacarle información a la gente del SAT. tenemos obligación de secrecía fiscal, no podemos. Pero no sabes, uno sufre con eso, ¿eh? De modo, obedecemos la ley. No, hacen bien, pero uno de este lado, créeme que sufre. Oye, Raquel, con los factureros, ¿cómo va el asunto? Porque ese es, creo yo, que donde se encontró la mayor capacidad de evadir al fisco y se volvió pues, una práctica socialmente aceptada. No sé si eres tú o el procurador fiscal que dicen que era el deporte nacional, ¿no? Sí, crecieron mucho las factureras. Son puras empresas con operaciones simuladas, inventan gastos. Con esa invención de gastos disminuyen las utilidades las empresas para pagar menos impuestos. En la mañana observábamos que el de 2015 para acá, el número de empresas que se han revisado en el SAT en los últimos 5 años, 2015 para acá, que se le han hecho auditorías, facturaron 3.5 billones de pesos. Les decía que para tener una idea de esa dimensión, de esa cantidad tan fuerte de dinero, 3.5 billones de pesos es lo que trae la ley de ingresos de este año de ingresos tributarios del SAT. Es decir, o sea, se echaron todos los ingresos tributarios del SAT en 5 años. Así es. Y nada más las factureras que están en revisión, porque no tenemos todas en revisión. Entonces, sí es una cantidad impresionante de dinero, 3.5 billones de impuestos que no pagan su porcentaje, su tasa de impuestos sobre la renta, ¿no?
O sea, eso hay que sacarle la tasa del impuesto sobre la renta y ahí vemos más o menos pues, cuánto se estaba evadiendo, al menos en esas empresas durante estos 5 años. ¿Qué se ha ¿Qué hecho para estamos ir haciendo? perdón, me decías. No, ¿qué estamos haciendo? Pues lo que queremos es inhibir que se sigan constituyendo estas empresas y irlas dando de baja del padrón y dificultarles la operación, ¿no? A ver, en ese sentido está en la miscelánea fiscal algo que yo creo que hay que ajustarle la redacción, que es los métodos de comprobación del domicilio fiscal, que Así usar es. videos, usar grabaciones. ¿A qué se refieren? Porque hay quienes han entendido como que vas a mandar a funcionarios del SAT a tomarle fotos a las casas y meterse a las casas y decir, no, mira, se me hace que no pagaste impuestos por la casa. Porque se ha llegado a ese extremo. Se llega al extremo de decir que es una práctica como del peor momento de la Cuba. No, mira, para los actos de corrupción siempre hay dos partes. Hay un corruptor y un corrompido. Entonces hay el que ofrece el dinero y hay el que lo pide y lo agarra. Claro. Entonces, en el caso de factureras, que son empresas con operaciones simuladas, tenemos diferentes, digamos, como características que tienen este tipo de empresas. Una característica de estas empresas es que los domicilios son falsos. Están las empresas das de alta y te dan una dirección que puede ser un terreno baldío, puede ser una dirección que no existe, O una puede ser empresa un que factura departamento de interés 1,000 millones social. y es una Así casa es. de 300,000 pesos. Ahorita que nos fuimos al aire, estabas platicando de cómo enfrentar a las factureras. Sí, mira, decíamos que las factureras hacen algunas prácticas comunes. Por ejemplo, cuando son empresas con operación simuladas, los domicilios normalmente son falsos, son terrenos baldíos, son casitas de interés social o no hay nadie o son lugares abandonados cuando las empresas manejan miles de millones de pesos. No tiene ningún sentido. Durante muchos años, lo que se ha utilizado, no solo por el gobierno federal, sino por todos los gobiernos estatales, es que cuando van a una visita domiciliaria, un auditor, un verificador, cuando no encuentra el domicilio fiscal, levantan como un acta administrativa y ponen puro texto. Dicen, no, pues yo estuve en la calle fulana de tal, aquí hay un árbol, una puerta azul, toqué, salió tal persona que se identificó, etcétera. Entonces hacen una Que me serie de dijo que no conocía a los relatorías. que estábamos buscando. Exactamente. Es como un cuento, que ese cuento se lleva como una prueba a un juicio. Y normalmente, si no está bien hecho, esos juicios se pierden por la forma. Entonces, en lugar de irnos a discutir un problema de si la facturera tenía operaciones falsas o no, nos van a que no, es que él dijo que la casa era azul y no era azul, era verde, no era un verde agua, entonces pues ya se descarta y se desecha Sí, sí, la sí, no, prueba. no medía 3 metros el frente, medía 3,5. Así es. Entonces, por puras cuestiones de forma, se pierden los juicios y además no podemos levantarlo. Eso es del lado del SAT, considerando que el SAT está haciendo bien su trabajo. También tenemos problemas, porque el SAT no es infalible y también estamos trabajando internamente, que por alguna razón tengamos nosotros algún trabajador que no se porta bien y que se quiera hacer disimulado, entonces de Pues tenían repente, muchos no, según presentaste denuncias, ¿no? sí hay varias denuncias presentadas. Bien. Entonces de repente van y dicen, nosotros tenemos identificado perfectamente la empresa, sabemos que la empresa está ahí, que debe 500 millones de pesos, llega la visita domiciliaria y de repente nos dice el notificador que el domicilio no coincide, que no existe. Y ya, y como no está localizado, pues no hay manera de cobrarle a esa empresa pues ese crédito. Y en lugar de pagar 500 millones, pues se arreglan con el visitador. Entonces, eso nos genera también una pérdida de recaudación por un acto de corrupción. Entonces, ahí lo que estamos poniendo y proponiendo en la miscelánea fiscal, porque esas son formas, digamos, o procedimientos que existen desde hace 20, 30 años, donde no existían los celulares o no eran tan comunes o no había tanta tecnología, pues lo único que nos estamos trayendo los procedimientos es a la modernidad. Entonces, si ya todo el mundo trae un celular que puede hacer un video, que puede hacer una fotografía y que no significa mayor problema, pues es más contundente en una prueba, cuando vamos a un juicio, mostrar una fotografía
para decir, Sí, miren, pero no esto es que vayan a es estar revisando casas y no, coche, porque tú lo has leído, de que hay quienes están escribiendo cosas así, de que es el estado confiscatorio, no sé qué tantos rollos, ¿no? no, pues es que la verdad, David, yo creo que lo que se ha propuesto todo está bien, está en orden, y no hay tema que discutir, entonces lo inventan. O sea, no hay nada que estemos haciendo fuera de norma, estamos siendo muy prudentes, estamos siendo respetuosos con el contribuyente, no se está pidiendo nada fuera de orden, y el artículo donde está esa redacción está limitado exclusivamente al tema de las auditorías y de las visitas Yo domiciliarias. sí lo precisaría, pero bueno, yo porque me dedico a esto, yo sí creo que hay, pero bueno, para eso se presenta, ¿no? Oye, a ver, creo que hay un tema que de repente se nos pasa. Sí, muy bien la recaudación. ¿Qué significa que hayas logrado mantener la recaudación en términos reales para el país? Porque de repente pensamos, sí, como que el dinero fuera del gobierno y que el gobierno lo usó en quién sabe qué. Y creo que es un tema fundamental entender que tu trabajo, cuando se escriba la historia de esta pandemia, va a decir, y Raquel Buenrostro, la jefa del SAT, evitó la crisis económica. Yo no tengo duda que una de las personas que está evitando la crisis económica eres tú. Muchas gracias. El esfuerzo se está haciendo porque, como tú dices, es muy importante ver la situación económica, mantener los programas sociales. ¿En qué beneficia? Beneficia en varias cosas. Primero, no nos tuvimos que endeudar. Actualmente, ustedes saben, estamos pagando de costo, de puro servicio de la deuda, aproximadamente 750,000 millones de pesos este año. 750,000 millones de pesos se dicen fácil, pero es muchísimo dinero. Tan solo, digamos, todos los programas sociales, todos los programas de bienestar del presidente, para este año se presupuestaron en 300,000 millones de pesos. Toda la parte de educación, incluyendo lo que se va a las entidades federativas a través del ramo 33, todo, son 663,000 millones de pesos en la ley de ingresos. Tan solo en toda la educación, en todos los programas sociales, tenemos ahí ya 900,000 millones de pesos. Es decir, si la deuda fuera menor, imagínense para cuántas más programas de bienestar nos podría alcanzar, para cuánta educación, para cuánto salud y para otro tipo de programas y ahora sí de apoyo a pymes, a MIPYMES, etcétera. Entonces, el costo de servicio de la deuda es muy alto. Se prevé que sea mayor el próximo año por la forma en que está estructurada la deuda. Entonces, evitar que ahorita hubiera un endeudamiento implica no comprometer recursos el próximo año. Sí, porque si ahorita estamos destinando 750,000 millones y para el otro año que sean unos 800, 900,000 millones y le agregamos endeudamiento de este año, pues tendría que decir que estábamos arriba de servicio de la deuda de arriba del billón de pesos. ¿Qué significa? Que tendríamos que cortarle al gobierno federal pues unos 300,000 millones de pesos. O conseguirlos en deuda o en nuevos impuestos o de alguna manera. O sea, quedaría corto en 300,000 millones de pesos el gobierno federal. Más las Y ese, participaciones de los estados, más una crisis. así es muchísimo dinero. Si lo tratamos de cubrir con deuda, pues otra vez vamos a dejar las siguientes generaciones endeudadas. Digo, todavía no terminamos de pagar el FOBAPROA y pues otros 20, 30 años de deuda. Si no lo hacemos en deuda, si no lo queremos hacer con una reforma fiscal, pues el problema es que siempre pagan los mismos. O sea, tú y yo somos contribuyentes coactivos y la mayoría de la gente que nos está viendo y que nos está escuchando. Entonces, siempre pagan los impuestos los mismos y yo creo que tampoco eso es justo. Entonces, es un tema también de justicia, de equidad, de progresividad. Entonces, el tema también es que la gente que no paga impuestos sea la que tenga que pagar, porque de otra manera, pues siempre la carga lo llevan los mismos. Entonces, eso también ayuda muchísimo. Todo el mundo, yo sé que nadie es feliz pagando impuestos, todavía estamos en una cultura escandinava donde nos guste contribuir por nuestro país, todavía nos pesa. Entonces, ¿para qué subimos los impuestos de la gente? Sí, porque, a Mejor ver, que porque culturalmente en paguen. México se cree que solo pagan impuestos los pobres, o sea, los de clase media y los tontos. Y es una cultura que tiene que cambiar. Así es.
Así es, y eso nos está ayudando, porque esto también lo hemos comunicado mucho a los contribuyentes. Las medidas también de que pagar a los grandes contribuyentes fueron medidas ejemplares, que hubo mucha solidaridad, como tú dices, por las clases más bajas, o clases medias, pequeñas y medianas empresas, que al ver que estos grandes contribuyentes están pagando, ellos solitos empezaron a autocorregir. O sea, sí fueron medidas también ejemplares. También, a ver, eso lo dices rápido, pero es fundamental, ¿eh? Que no están en el plan de te queremos meter a la cárcel. Queremos que pagues lo que debes. O sea, queremos el dinero que nos debes, que le debes al fisco, que le debes al país. Que no están en el plan de... Por eso te decía la parte persecutoria y para vengarse de los opositores, entre comillas, al régimen. Que no es eso. Que es, a ver, tú generaste un ingreso, tienes ese dinero, lo tienes que pagar. No tenemos bronca contigo mientras nos des el dinero de un solo golpe o en mensualidades. De un solo golpe es más barato. Así es. No, sí, porque ya en mensualidades hay que pagar intereses. Sí, pero es que es eso, o sea, yo creo que es algo que tiene que quedar claro. No es un acto persecutorio en contra de las empresas, es un acto de justicia mínima. Sí, es justicia, es equidad. De hecho, pues a nadie le conviene que los llevemos a la cárcel. Primero, porque nosotros necesitamos la reactivación económica, necesitamos que haya empleos, necesitamos que las empresas y los empresarios sigan trabajando para que sigan teniendo contratado al personal, sigan generando ingresos y el ingreso se vaya quedando en nuestro país y nos sigan contribuyendo también con más impuestos. Entonces, la verdad es que nadie quiere matar a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Entonces, ¿para qué matamos a la gallina si nos vamos a quedar por todo el futuro sin los huevos de oro? Entonces, nosotros sí queremos que nada más se pongan al corriente. Y a ellos también les conviene porque una vez que dialogan con nosotros y tenemos, por así decirlo, un entendimiento compartido de la ley, también es más fácil su cumplimiento. Y al ser más fácil el cumplimiento, eso le da certeza jurídica al empresario. Y una vez que el empresario tiene certeza jurídica del pago de impuestos, así como de otras cosas, porque no es lo único, si le damos certeza jurídica en el pago de impuestos, también para él es más fácil tomar las decisiones de inversión. También eso también ayuda mucho el diálogo. Entonces yo creo que es un ganar-ganar. Mira, uno de estos grandes contribuyentes con los que tenías discusión sobre la interpretación decía, pues ya lo teníamos reservado. Pues ya lo acomodamos en el balance y se ve hasta más limpio nuestro balance, nosotros contribuyendo con el país y dejando de tener una discusión que era, me refiero a América Móvil, que sea, podíamos discutir si los 8,000 millones estaban bien puestos o no, pero pues ya teníamos el dinero, pues es lo mismo pagarlo hoy que en partes y así ayudamos al país. Porque algo que ni siquiera, que era opinable, qué tan válido no era, pero así lo hiciste. Querida Raquel, te agradezco muchísimo. No sabes qué placer siempre es platicar contigo. No, muchas gracias, David. Muchas gracias también a todo tu auditorio. Y cuando sea necesario iré a tu oficina, pero prefiero que vengas para acá. Mientras no debas impuestos, siempre serás bienvenido y tú vendrás con tu... Y si los debo, que vaya a pagarlos. Y si las das, que vengas a pagarlo. Exactamente. Que te vaya muy bien. Hasta